Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 1 de mayo del 2022, día de San José Obrero, también día del trabajo, tercer domingo de Pascua. En la misa leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algo de pescado de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este texto ya lo vimos el viernes 22 de abril. Vimos este texto, la primera parte, la pesca milagrosa. O sea, lo que son los versos del 1 al 14. Del 15 al 19 son los textos o los versos donde Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Recordemos que Pedro lo había negado 3 veces y por eso Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Recordemos también que para dar un testimonio,
cuando en aquel tiempo no había firmas, sellos, no había manera de decir que algo era verdad. Entonces se repetía 2 veces o había 2 testigos. Era lo común, 2 veces. Pero cuando había 3, era irrefutable aquello. Y entonces, cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, es algo muy grave, según la visión judía. Y por eso Jesús 3 veces también le hace declararle su amor, su afecto. Y Jesús también 3 veces le dice que apaciente las ovejas, que apaciente los corderos. Este testimonio de Pedro repetido 3 veces es muy importante. Pero en nuestro texto encontramos otro testimonio. Jesús le dice que le falta uno, el último testimonio, su martirio. Nada más que aquí no usa la palabra martirio, sino la palabra glorificar. ¿Con qué género de muerte habría de glorificar a Dios? Y Pedro también muere crucificado como Jesús, pero según la tradición, Pedro pide que lo pongan boca abajo para no morir igual que su maestro. Eso dice la tradición. Pero Jesús le dice con qué género de muerte va a glorificar a Dios. Entonces, los martirios de la primera generación de la iglesia se consideraban darle gloria a Dios y eran martirios. Y da la casualidad que testimonio en griego se dice martireo o martiría, el sustantivo. Morir mártir es martireo, es del verbo. Entonces, Pedro ofrece su martirio, su testimonio, porque en griego martirio, les digo, es testimonio, ofrece su testimonio por Jesús. Y aquí Jesús le pide su testimonio 3 veces, que le declare su amor. Mis hermanos, estamos entonces ante un texto que es ciertamente una narración de aparición del resucitado, con un milagro y con una llamada. Jesús termina diciéndole a Pedro, sígueme. Después de que le declara su amor y después de que le dice que va a glorificar a Dios con su martirio, con la entrega de su vida, Jesús termina diciendo a Pedro, sígueme. Mis hermanos, puede ser que el Señor también nos pida ciertos sacrificios, maneras de glorificar a Dios, que veamos nuestros sacrificios como una manera de glorificar a Dios, que no veamos los sacrificios como algo negativo, sino los sacrificios que nos pide el Señor lo veamos como algo de la manera como podemos darle gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios esté con ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo. Dios con ustedes.